Bueno, y cuando hablamos de algunas consideraciones prácticas, nos referimos a preguntas de este tipo, como por ejemplo, ¿cuánta cantidad de muestra emplear? Ustedes no van a disponer de una limitación en ese sentido porque las materias primas no se compran en pequeña cantidad. Ahí hay varios valores, por ejemplo, dice que si ustedes quieren tomar un espectro de protón, bueno, depende en qué equipo se quiera tomar dicho espectro. Los espectros que ustedes van a tomar, por los cuales pueden demandar servicios, se encuentran en este campo 400 MHz. 400 MHz es lo que tenemos, por lo menos acá en nuestro país, en este momento. Existen, sin embargo, también equipos de, como ustedes ven ahí, 600 MHz, 700 MHz en otros países. Actualmente tenemos potencia hasta 400. También hay en Chile de 200 MHz. Ahí dice 250, también hay algunos de 200. Pero ustedes, donde van a demandar el servicio, va a ser siempre 400 MHz. Ahora, ¿qué pasa con los equipos de resonancia magnética nuclear de escritorio, que ya son una realidad, valen alrededor de $100.000 o un poco más? Por lo tanto, están siendo adquiridos por instituciones educacionales y también por empresas. Estamos hablando en este campo, cuando dice ahí 90 MHz, se refiere a una resonancia magnética nuclear, a un equipo de escritorio. ¿Cómo es su equipo de escritorio? Bueno, el campo, acá ustedes pueden ver que es bastante bajo, 90 MHz para medir una muestra es un campo pequeñito. Acá 400 MHz la intensidad de la radiación es mucho mayor. No sé si se acuerdan del curso cuando vimos en espectroscopía pura y dura todas estas temáticas, que estos equipos, ¿qué es lo que ocupaban o a qué temperatura trabajaban? ¿A altas o bajas temperaturas? Por ejemplo, 400 o más, todos estos equipos de aquí para abajo trabajan a muy bajas temperaturas, idealmente cerca del 0 Kelvin, o sea, cerca del 0 absoluto. ¿Y cómo se conseguía esa temperatura? El equipo estaba bañado en nitrógeno líquido y en helio líquido. O sea, la bobina, digámoslo así, ¿ok? En los equipos de escritorio no hay superconducción, o sea, no tenemos estas temperaturas, son equipos que no requieren trabajar a una baja temperatura y por eso no alcanzan un campo magnético tan potente. Entonces, los equipos de escritorio no tenemos el uso de gases líquidos, entonces estos son a temperatura ambiente. Si ustedes quieren tomar un protón, dice acá, tiene que enviar por lo menos 90, para el de 90, 20 miligramos, y así la cantidad empieza a bajar porque a mayor potencia del equipo requieren menor cantidad de masa. Tanto así que nótese que para un buen espectro de protón en 400 MHz, dice ahí, envíe por lo menos 2 miligramos. Ahora, ustedes dirán 2 miligramos no es nada, ¿ya? ¿Por qué habría de enviar 2 si puedo enviar más? A veces, cuando hay serios problemas de solubilidad, cosa que para efectos de fármaco sería raro conseguir, salvo en moléculas muy grandes, cuando hay problemas de solubilidad se envía poco. Mientras que aquí al lado, para el caso del carbono, dice, si usted quiere tomar un equipo de escritorio, necesita mucha cantidad de fármaco. Aquí dice muchísimo. ¿Cuánto? Yo he visto algunos tomados en equipos, aquí en Chile hay ya equipos de sobremesa. Usted necesita tratar de disolver lo máximo posible, idealmente alrededor de 200 miligramos en el tubo, que ya voy a explicar cómo se prepara. Claro, para efectos de, digamos, lo que uno va a gastar no es mucho, pero el problema de esos 200 miligramos es que es muy difícil de disolver. Entonces hay un problema, difícil de disolver. Y para poder tomar un espectro de resonancia, la muestra tiene que estar 100% disuelta. No puede ser una suspensión, tiene que ser una disolución. Pregunta, ¿cuál es la razón de que se requiera tanta masa para tomar un espectro de carbono? Ahora, si nosotros empezamos a avanzar, por ejemplo, para el de 400 MHz, igual usted requiere considerablemente más respecto al protón, necesita 5 veces más, ¿se fija? Entonces, ¿por qué se requería más masa? ¿Cuál era la razón subyacente para esto? El equipo de resonancia magnética nuclear detecta isótopos, protón y carbono 13. Es el normal y el carbono Bien. 13 es un isótopo más raro del carbono. Exacto. Exacto, por abundancia isotópica. Muy bien, el carbono 13 es el isótopo poco abundante respecto al que sí es abundante, que es el carbono 12, pero el carbono 12 usted no lo puede detectar, es invisible a la técnica. Entonces, es ahí la problemática.
Ahora, sigamos avanzando. Ya respecto a esto, usted me va a decir, bueno, pero a ver, cerremos esta parte. Como una regla así que no se me olvide nunca, porque cuando esté en el trabajo no voy a estar recurriendo a esta tabla ni haciendo un análisis de este tipo. Vaya siempre a la segura y disuelva 50 miligramos de fármaco en medio ml, en 0,5 ml de disolvente deuterado. O un poco más de disolvente según sea necesario en base a lo que voy a explicar ahora. Pero con eso no van a fallar. Si ustedes logran disolver, ojalá esa cantidad, les va a salir un excelente espectro tanto de protón, obviamente, como de carbono 13. ¿Y por qué el carbono es importante? ¿Qué dijimos en la clase pasada? Exacto, y usted solo va a contar señales, así que no va a estar haciendo complejos análisis espectroscópicos, usted simplemente va a contar y va a saber si tiene el fármaco o no, ¿ya? Por eso, contra más concentrado, mejor, porque cuando uno lo manda diluido, los carbonos empiezan a achicarse y uno los confunde con ¿qué cosa? Con el ruido basal. Perdón, ahí me salté una. No olvide y no se vaya a confundir en el espectro, porque en el espectro aparecen las señales residuales del disolvente. Pregunta, a ver, ¿cómo está la memoria de corto plazo? ¿Cuál dijimos que era el mejor disolvente, el cual usted va a echar mano para disolver cualquier fármaco, incluso algunos en forma de sal son solubles en eso? Perfecto, ¿y cuál de esos tres es? Excelente, el segundo, muy bien ya. Entonces vamos a marcar el dimetilsulfóxido deuterado, muy bien. Mejor que el metanol deuterado, mejor que el cloroformo deuterado, mejor que la acetona deuterada, que también existe, y varios otros más. Este disuelve prácticamente lo que sea, excepto cosas metálicas. Ya eso no lo va a disolver, ya esto es para moléculas orgánicas. Y aparte que usted no puede incorporar un metal dentro del tubo, los tubos tienen que estar muy limpios porque los metales interfieren con el campo magnético. Bueno, este dimetilsulfóxido deuterado deja una señal residual, acá a la derecha, en 2.5 partes por millón. Entonces voy a centrarme en este, que es el más importante. Entonces, si usted tiene un fármaco con señales alquílicas, los protones se podrían confundir, si que están muy cerca de este valor, podrían salir solapados. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dice señal residual. ¿Señal residual de qué? De protones. Vamos a anotar porque ahí no dice. Ya aquí en esta tabla nos estamos refiriendo, así que cuidado con... Exacto. Ya, resonancia magnética nuclear de protón. Entonces los protones alquílicos, si es que salen algunos cerca de 2,5, usted va a decir, no los veo, el fármaco es otro. No, cuidado, puede que la señal esté muy pegada a la señal residual que deja el disolvente. Así que para tener en consideración, ¿ya? Y bueno, y en el carbono, ¿qué señal deja? No tengo el valor acá, miren, pero es alrededor, usted dice ahora, y en carbono, bueno, el DMSO también deja una señal residual en carbono 13, que si no me falla la memoria, estaba, creo que alrededor, ahí, hagamos algo, miren, para no mentir, porque les iba a dar un valor de alrededor de 40, y no me acuerdo si era 40 u 80. Pero podemos rápidamente buscar el valor. Acá está. A ver. Sí, pero necesito... residual... Claro. Sí, que eso era lo que nos falta. 39.5, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, era alrededor de 40, no de 80. Ya, volvamos a nuestro apunte. Eso no quedó, era nada más que una búsqueda en Google. Gracias. Excelente, claro, ahí en el espectro se va a ver, ¿no es cierto? Se va a ver una señal compleja, gruesa, que es la señal... Perfecto, entonces alrededor de 40 ppm para el carbono 3. Así que otra vez, no vaya a confundir ahí con la señal residual que deja el dimetilsulfóxido deuterado. Y ahí las otras se pueden buscar, también son relativamente fáciles de identificar para otro tipo de solvente, pero este es el que yo recomiendo. Vaya a la segura, no se va a equivocar, si es que tiene que enviar un análisis rápido de RMN, con eso
va a poder contar fácilmente, ¿ya? Y disolver lo que sea. Y hablando de preparar ahora el tubo, ¿cómo preparar el tubo? Ya sabemos que tenemos que enviar la mayor cantidad posible, ojalá unos 50 miligramos. ¿Disuelto en qué? En el disolvente. Estos tubos son muy delgados, son muy parecidos a un lápiz Bic, ¿ok? Son del espesor de un lápiz, tal como este que yo tengo en mi mano en este momento, más o menos hasta del mismo tamaño, 7 u 8 pulgadas, o sea, no son de más de 20 centímetros de largo, APP, con una pequeña tapa plástica arriba. Y usted tiene que llenar el tubo o pedir que el tubo tenga mínimo 5 centímetros de altura de disolvente. Cuando los disolventes son comprados por las empresas, muchas veces uno trata de enviar el mínimo posible para economizar, porque los disolventes deuterados, ¿qué creen ustedes? ¿Son baratos o caros? Son muy caros. Entonces, como uno trata de economizar, uno lo envía en el límite, ya 5.1 ¿cómo se llama? Centímetros, ¿me entienden? No mucho, ya, porque uno podría llenar el tubo si uno quisiera, pero no, uno envía justo los 5 centímetros ahí, una pizca más. Porque si uno envía menos, el campo magnético del equipo se perturba. Y eso es lo que se muestra aquí a la derecha, que el campo magnético al pasar por la muestra, cuando hay poquito disolvente, experimenta una perturbación en la frontera del líquido y eso arruina el espectro. Sale de inferior calidad, las señales salen distorsionadas, la resolución del espectro se ve mermada. Entonces no vamos a tener señales nítidas, por eso que hay que enviar mínimo 5 centímetros de altura, ¿ya? Y ustedes van a disolver la mayor masa posible dentro de ese volumen de dimetilsulfóxido deuterado. Una estrategia para que no tengan que llenar dentro del tubo, porque llenar algo del tamaño de un lápiz Bic es complejo, entonces lo que se recomienda es que en un pequeño matraz se prepara la muestra, ustedes agregan los 50 miligramos de fármaco y ahí agregan alrededor de, es menos de un ml, son alrededor de 0,7 ml de dimetilsulfóxido deuterado o el disolvente de elección. Ahora, 0,7 ml, ¿por qué esa cantidad? Porque los tubos están estandarizados, son todos de un mismo tamaño para entrar a los equipos de todo el planeta, y cuando usted agrega esta cantidad de disolvente a la hora de llenar el tubo, tiene garantía de que va a cumplir con los 5 centímetros de altura, aunque eso igual lo puede medir al final con una regla. ¿Ok? Entonces, añadir más sería gastar más disolvente, añadir menos va a quedar corto, después tendría que agregarle gotitas al tubo para que suba el nivel. Y con eso va a lograr disolver. Si es que no se disuelve el fármaco o le cuesta, usted va a tener que filtrar a saturación. Entonces, si es que hay problemas de solubilidad, simplemente a saturación y filtración. No puede tomar después con la pipeta Pasteur, con el gotario, e ingresar el sólido dentro del tubo. Tiene que ir todo disuelto dentro del tubo. Porque si usted ingresa un sólido, pasa esto. Imagine que este es el tubo amplificado y aquí hay una partícula sólida dentro del tubo. Pasa lo mismo. Claro, afecta el campo magnético. El campo magnético, esto es una forma gráfica de ilustrarlo, se perturba y otra vez el espectro va a salir alterado con una baja calidad, una baja resolución. Entonces tiene que estar todo disuelto, so pena de tener un espectro de mala calidad. ¿Y cómo va a filtrar? Muy simple. Cuando uno aspira la muestra, uno la deposita dentro de otra pipeta Pasteur, y esta pipeta Pasteur aquí tiene algo tan simple como algodón. ¿Ok? Aquí hay varios filtros y se menciona un desecante. O sea, un poco de algodón que usted coloque ahí ya le filtra todas las partículas sólidas y entra totalmente filtrado. ¿Ok? Así que basta hacerlo así. También se le puede colocar algodón en la punta, si no, cuando uno lo aspira, después uno saca el algodón y lo deposita dentro del tubo. Ya la idea clave aquí es, tiene que haber una filtración si es que hay restos de fármaco que han quedado insolubles. Ahora, yo sé que tal vez algunos recordarán que en el pasado yo mencioné, cuando veíamos espectroscopía,
que había también espectroscopía de proteína en fase sólida. Esos son otros equipos y trabajan con otra técnica, así que no tienen nada que ver aquí con el análisis de fármaco que estamos viendo nosotros. Ya. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas de la resonancia magnética nuclear de protones en particular? Resonancia magnética nuclear de protones en particular, respecto a mandar a hacer el simple masas que nos daba el peso molecular. ¿Ya? La resonancia magnética nuclear, la de protones en particular, no la de carbono, puede, como dice ahí, detectar impurezas a muy baja concentración. Con un masas uno obtiene el peso molecular, pero rara vez uno empieza a analizar todos los otros fragmentos y de qué podrían venir. Uno queda tranquilo que tiene el peso molecular. Sí, pero el RMN acusa todo, como se dice. Cualquier cosita chica que ustedes vean en el RMN es alguna impureza que viene en la materia prima. Así que una de las ventajas de hacer un RMN de protones es que usted va a detectar impurezas a muy baja concentración. En el de protones, ahí se van a ver las pequeñitas señales de cualquier basurita que venga en la materia prima. Suponga usted una materia prima que viene contaminada con restos de ácido acético, ¿ok? Entonces supongamos un fármaco, una molécula líquida, ¿ok? Por ejemplo, también no siempre usted va a importar fármacos o no siempre los laboratorios compran como materia prima fármacos. Ya también se compran esencias, saborizantes, edulcorantes, colorantes y todo esto que tiene que ver más con la parte de tecnología y de formulación. A ver, supongamos que usted sospecha que algo tiene como contaminante trazas de ácido acético. Muy bien, claro, tal cual. Una aspirina podría tener, muy bien. El olor también del ácido acético es característico y nos permitiría sospechar de que pasa algo en la materia prima. Siempre es muy importante las propiedades organolépticas, eso no hay que despreciarlo. Ya un técnico bien entrenado en el laboratorio podría detectar que la materia prima esta vez llegó con otro color, con otro olor. Siempre hay que entrenar al personal en ese sentido. Entonces, si que usted sospecha que una materia prima está contaminada, supongamos ácido acético o lo que sea, usted manda a hacer el RMN de protón y, como vamos a disolver nuestra materia prima en DMSO, aquí va a acusar. Si hay ácido acético, usted va a detectar esta señal en 1.95. Eso ya está rearchi caracterizado y sabemos que siempre sale ahí el ácido acético 1.95. ¿Qué señal es esa? Porque la estructura del ácido acético es esta, ¿ya? CH3, CO, OH, ¿no es cierto? Entonces, a ver cómo están los conocimientos, a ver si repasaron algo. Yo les dije que tenían que repasar los valores. Claro, hay dos tipos de protones, por lo tanto van a haber dos señales. Esta de 1.95 aquí no dice nada, pero ¿qué creen ustedes que es? Muy bien, el metil, excelente. Entonces vamos a destacarlo acá. Lo que estamos viendo acá es este metil, este CH3. Pero yo no podría ver, yo diría que como más clara sería el ácido. Ya, ¿el ácido en cuánto sale? Sí, muy bien. Entonces el ácido, ya, son por lo general 12, 12,5. Lo que ocurre es que algunas veces las señales de ácidos, de OHs y de NHs son invisibles. A veces cuando está en tan baja cantidad el contaminante, a veces esa señal ya es difícil de ver. ¿Qué le pasaba a la señal? Se empezaba a aplanar, ¿se acuerdan? Y se volvía ancha. Y por eso era difícil de ver. Pero el metil 1.95, que es un... Pregunta, ¿qué va a ser? ¿Un triplete o un singlete esto? A ver cómo está algo de la memoria de esta señal. ¿Tiene algún vecino este metil? No. Entonces es un singlete, muy bien. O sea, ustedes van a ver, así, un simple singlete en un 95. Ese no va a desaparecer, ese va a estar ahí. Y ustedes inmediatamente pueden concluir que tienen una contaminación por ácido acético, ¿ok? Y en general, ya, porque si ustedes van a una tabla, no necesariamente van a tener como contaminante lo que está en esta tabla o en los papers, donde se han caracterizado muchas impurezas, y yo les voy a subir al aula virtual un artículo donde lo que hicieron fue nada más que caracterizar casi todas las impurezas más comunes que hay en las moléculas orgánicas.
Ahora, ¿por qué podrían haber ya este tipo de contaminantes? Uno, es por la descomposición de un fármaco, y dos, porque los fármacos, cuando son sintetizados en el proceso de purificación, en el proceso de síntesis, se ocupan solventes. Muy bien. Y esos restos de solvente, alguna tracita podría quedar ahí, ¿ya? Entonces yo les voy a subir un artículo donde van a tener eso como respaldo, no es para que se lo aprendan o traten de memorizar eso para la prueba. Entonces, de más está decir que cualquier otra señal que ustedes vean que no sea del fármaco, alguna impureza hay en la muestra. Bien. Claro, uno puede tener, ¿no es cierto?, una intuición de qué otra cosa más podría estar en la muestra. Aquí está lo que mencionábamos recién, dice acá, no olvide que los protones polares pueden desaparecer. Y cuando decimos protones polares, un alcohol, por ejemplo, 1H, vamos marcando acá algún grupo funcional, dice 1H alquílico, aparece en un rango desde 1 a 5 partes por millón. No olvide, todavía estamos hablando de H1NMR, que es el que sirve para detectar impurezas. Entonces, un protón de 1 a 5, un protón de OH alquílico. Y si es un fenol, el rango se expande más a campo, ¿cómo se llamaba más a la izquierda? Campo alto, campo bajo. Fenol de 5 a 11 se movió para la izquierda del espectro. Muy bien. Entonces tenemos más aquí, se movió a campo bajo. Hasta 11. Entonces muy variable. Un protón polar puede aparecer en prácticamente cualquier parte del espectro. De 5 a 11. Bueno, tenemos más, ¿no es cierto?, cuando hay puentes de hidrógeno intramoleculares. Aquí está, miren, aquí está el ácido carboxílico. Vean, también tiene un rango, pero lo más común es que aparezcan cercanos a 12. Uy, se movió ahí. 14 dice también ahí para los que son aromáticos. Aquí están las aminas. Las aminas pueden aparecer cuando son alquílicas de 1 a 5. Cuando son aromáticas pueden moverse un poquitito más en el espectro, o sea, cuando son... ¿Cómo se llama una amina aromática? Eso es muy común de ver en los fármacos. Ustedes recordarán que, por ejemplo, el paracetamol ya tiene una amina, bueno, en general, un NHR, ¿ok? Una amina aromática es una anilina. Las anilinas, entonces, se desplazan considerablemente más. Y así, pero ¿cuál es el punto de esto? Que los protones polares muchas veces desaparecen en el espectro a menos que esto esté muy concentrado. Y no solo eso, hay otras variables que afectan esto, como por ejemplo la temperatura. Les voy a dar un dato. Por lo general, los espectros a baja temperatura dan señales más nítidas, tienen mayor nitidez. Pero hay un único problema. Ya uno se puede pedir, por favor, tome el espectro a 0 grados. ¿Ya? O incluso a veces uno puede pedir al revés, tome el espectro a 50 grados. ¿Ya? Y ellos lo que hacen es simplemente calentar un poco el tubo y medir. ¿Cuál sería el problema de tomar siempre un espectro a baja temperatura? En algunos casos podría ocurrir que dentro del tubo, si bajamos la temperatura, exacto, que cristalice el fármaco. Puede ocurrir que el fármaco cristalice y también el DMCO también cristaliza. Entonces voy a dejar eso anotado. El DMCO cristaliza. Es un líquido, dirán ustedes. Sí, pero es que resulta que cuando empieza a bajar la temperatura, el DMCO rápidamente empieza a cristalizar. Así que lamentablemente tiene esa limitación, ¿ya? Entonces no vamos a poder siempre tomar a la temperatura más baja posible. ¿Ya? No, la presión no la podemos cambiar, pues tendríamos que cambiar el disolvente. Si quisiéramos estar más abajo, cambiamos a cloroformo, ¿ya? Miren, acá tenemos una molécula de ejemplo. Esto se parece a un derivado de tipo feniletilamina, a un derivado particularmente muy similar a, por ejemplo, a la dopamina, solo que no tiene los hidroxilos. Es como una dopamina acetilada. La dopamina tiene 2 OH acá. Ustedes recordarán la estructura de la dopamina. Tiene 2 OH y el amino libre, pero este está acetilado. Bueno, este derivado lipofílico acetilado, esto llega al cerebro, se desacetila, es un estimulante del sistema nervioso central. Y como tal, ya vemos una señal aquí media redonda, como ustedes pueden ver, casi en 7,7 partes por millón. Entonces vamos acá, pensando acá, esto es una ampliación de lo que está aquí abajo, o sea, eso es una ampliación, ya de esta pequeñita señal que vemos acá.
Ya pregunta, entonces, veamos este pedazo primero. Ahí en 7,7, ya esto, ¿qué es lo que va a hacer? Los hidrógenos Ya. del anillo aromático. Alrededor de 7, Sí, perfecto, muy bien, pero detengamos primero en esta, ¿ya? por tanto, se me imagino que se habrán unido. Ya, estos de acá, miren, en 7,3 ahí se me fue para el otro lado ya, pero estos de acá los voy a marcar. Ah, está donde está. Claro, era un zoom. Sí, muy bien, este era un zoom, por eso que ahí puse una flecha. Tenemos un zoom, perdón. Ahí sí, toda esta región acá se le hizo un zoom para poder ver bien ahí las señales. Entonces lo que marqué en verde, ¿cuántos hidrógenos? Ya, todo eso que está ahí. A ver cómo está la simetría, lo que estudiamos la semana pasada. ¿Cuántos hidrógenos vamos a tener acá? Esto va a integrar para, bueno, va a integrar para 5, pero aquí hay un patrón de simetría, ¿ok? Y por eso este protón orto da la misma señal que este. Este meta da la misma que este, y este da una, pero todo eso salió mezclado acá. Hay 3 señales en total. Muy bien, 3 señales. En inglés yo veo como un triplete. Un triplete parece. Sí, Ahí se mezcla un poco. se mezclan, claro, se solapan, pero hay 3 señales que se pueden diferenciar, que serían 1, protón A y protón A', entonces A y A', ¿no es cierto?, dan lo mismo, B y B' dan lo mismo, ahí estaría la segunda señal, y finalmente C. Por eso aquí hay 3 señales y todo eso va a integrar para 5, no olviden la integración. Ya, entonces volvamos acá a la pregunta, esta señal redonda chica, ¿qué es lo que es? Muy bien, entonces ese era el que nos faltaba, el NH. Se desplaza, claro, este es un NH que no es común, es un NH de amida, tiene un carbonilo y por lo tanto la señal se desplazó como amida a 7.7 partes por millón. Muy bien. Y entonces ahí, como pueden ver, ocurre que muchas veces las señales de OHs y NHs ya se aplanan. Dice acá, los NHs son amplios, lo que estamos viendo en la imagen. La señal es bien ancha, un poco más definidos. O sea, un poco más definidos los OHs. ¿Okay? Los NH son amplios y los OHs un poco más definidos. Y los CHO definidos siempre en alrededor de 10. ¿Qué es un CHO? Muy bien. Un aldehído común, no en fármacos, pero sí en saborizantes y aromatizantes. Y casi siempre son a veces aldehídos aromáticos que son menos tóxicos que los aldehídos alquílicos. Los aldehídos alquílicos son súper electrofílicos. Entonces eso es un aldehído y es así. Entonces no se vayan a confundir, ese protón sí aparece, sí van a ver esa señal, se va a ver un singlete definido en 10 partes por millón, porque es un aldehído, es un protón unido a carbono, no es OH ni NH. Ya, el único inconveniente es que los OHs y NHs tienden a desaparecer. Pregunta, a ver, ¿qué pasaría si es que a este compuesto en el tubo, ya esto fue disuelto en, creo que en dimetil sulfóxido, no, esto parece que fue disuelto en cloroformo, aquí tengo el espectro completo aquí abajo, y hay una señal que está sobresaliendo. Por ejemplo, el 2,4 no veo la señal 2,4 del dimetil sulfóxido, de la residual. Entonces esto parece que fue disuelto en cloroformo. Bueno, ¿qué pasaría si es que se añade una gota de agua deuterada? Entonces añadimos una gota de agua deuterada, D2O. ¿Cómo está la memoria de largo plazo? ¿Qué pasaba cuando uno hacía ese tipo de adiciones a moléculas que tenían OHs o NHs? Muy bien, vamos a añadir una gotita solamente y por lo tanto va a desaparecer el OH o el NH. ¿Perdón? Ahí es cuando puedo confirmar que efectivamente esta molécula, ¿no? Tal cual, usted puede Entonces ya sé qué molécula. exacto, usted puede confirmar de que acá tenía un NH, entonces esa señal de NH va a desaparecer. En ese caso yo diría 2 muestras o enviaría una muestra y además le pediría que echara una gotita de...
Claro, se pide ahí mismo, en el servicio se puede pedir que primero midan, generan el espectro, añaden la gota y vuelven a medir y la señal desaparece. ¿Ya? Y con una gota entonces va a desaparecer esa señal y ahí usted confirma que tiene un NH en la estructura y no otra cosa. Ya, entonces estas preguntas en este sentido van a ir para la prueba, no hallar la estructura de cero, sino más bien teniendo una estructura, ir concluyendo algunas cosas directas, generales. Aquí dice la siguiente imagen, ya para ir recordando unas últimas cositas de protón, dice los ácidos carboxílicos a veces no se ven a simple vista, cuidado cuando usted tiene un AINE. Ejemplo, en este caso particular dice ahí una señal ancha de ácido carboxílico, la señal está en 13 partes por millón, ¿ok? Es lo que uno llama un singlete ancho. Usted dirá, pero ahí no se ve nada. Claro, lo que pasa es que a simple vista uno no ve nada, pero cuando uno hace un zoom de la imagen en el software en el cual uno analiza esto, comienza levemente esto a crecer. ¿Okay? Se ve como un pequeño, como una lomita, como un lomo de toro, así, por así decirlo, ¿ya? Entonces esa pequeña loma crece, sería un ácido carboxílico que está centrado en 13 partes por millón. Entonces cuidado que a veces los AINES, la señal del AINE no la van a ver y no es porque esté degradado, es porque lamentablemente esos protones tienden a desaparecer en los espectros, se liberan al disolvente muchas veces. Entonces tenemos que, si tenemos, por ejemplo, este fármaco, ¿qué fármaco es ese? Bueno, acá dice, cuidado con los AINES, ¿ok? Es un AINE, un antiinflamatorio no esteroidal, analgésico además, y este ustedes lo conocen, ya este no es la aspirina. Bueno, aquí está el ácido carboxílico, ya que sería esta señal que estamos viendo que desaparece, suponiendo que fuera esto más complejo ya en todo caso, porque si ustedes se fijan aquí tengo un patrón, este patrón de acá, de dos dobletes. ¿Por qué se ven dos señales aromáticas? La parte alquílica debajo de 5 no la tenemos, pero, o sea, todos estos alquílicos que están acá no se ven, pero la aromática, ¿por qué hay dos señales nomás aromáticas? Toda la clase pasada estuvimos tratando de entrenarnos en esto. ¿Qué pasa con el benceno? Tiene muy bien, tiene un plano de simetría. Por eso que hay dos señales nomás. Entonces, vamos a marcarlo. Ahí tenemos un perfecto plano de simetría. Y por eso usted tiene solamente dos señales. ¿Ok? Protón A, una señal. Y protón B, la otra señal. Bueno, no me dijeron el nombre. Este es el famoso ibuprofeno. Entonces no es que esté degradado, cuidado, ya tienden a desaparecer los ácidos carboxílicos de la estructura. Además, si usted tuviera dudas, y sí, probablemente va a tener un infrarrojo en un laboratorio de control de calidad, porque son muchísimo más baratos, están ya en casi todas partes. Con un infrarrojo, ¿cómo usted confirma que también está el ácido carboxílico? Perfecto. Muy bien, entonces en el infrarrojo, acá alrededor de 3000, el OH del ácido carboxílico va a dar una absorción grande, ancha, que distorsiona casi todo el espectro. ¿Y qué más? Perfecto. Y la señal del carbonilo en 1700. Un poquito menos. Claro, y aquí se va a solapar además, claro, esta señal va a ser muy ancha, la del ácido carboxílico. Claro, con esto ya es suficiente para poder concluir que tienen el ibuprofeno y no sospechar que a lo mejor se me dé carboxiló o algo así. Tiene un ácido carboxílico, estaría confirmando, pero si es que hay algún contaminante que tenga ácido carboxílico. Ah, claro, para eso, ahí, ya, muy bien, entonces ahí estamos integrando todo. Ya, ahora, en el espectro de carbono 13, ¿cuántas señales va a detectar entonces el conteo de señales? Recuerde que cuando hay simetría hay menos señales. A ver, veamos ya. El carbonilo es una, entonces voy colocando un punto ya, o un número ya, 1, 2. Ya, el metil, muy bien, 3. Vamos al aromático ahora. 4. ¿Y ahí qué pasa ahora? 5.
a los dos lados. Exacto, porque hay simetría. A los dos lados y 7 al final. 7 al final, muy bien, ahí. 8, Ya, 9 y después se separa y es simétrico, así que 10. perfecto, porque otra vez hay simetría, excelente, entonces va a tener 10 señales y ahí ya qué más inequívoco que poder decir que el ácido, el ibuprofeno en este caso, está impecable, o sea que no esté contaminado. Muy bien, ya entonces ahí pasamos a un ejercicio donde estamos ya integrando todas las cosas. Aquí tenemos ya un último para cerrar esta primera parte. Dice ahí, no se olvide de los fármacos con centros quirales, de los cuales hay muchos, por supuesto. Ejemplo, dice ahí un compuesto quiral. Y, a ver, primero, cuando tenemos un compuesto quiral, podríamos tener el eutómero. ¿Qué era el eutómero? Porque imaginen un fármaco, imaginen que esta molécula fuese un fármaco, ¿ya? Y tiene un centro quiral, ¿dónde? En el carbono, ahí, el que está halogenado, ¿no es cierto? Entonces, no puede tener el eutómero y el distómero, ya, pero bueno, ahí, ¿no es cierto? Podemos tener enantiómero R o enantiómero S. Ya, el eutómero es el que es bioactivo. El que tiene la actividad. Yo diría que se podría ver con interacción que tiene el eutómero con los demás, que ahí se puede ver con el hidrógeno, que va a ver cuántas señales da. A ver, cuidado, es que a eso apuntaba este problema. Ya entiendo la idea, pero mire, ahí dice, no se olvide los fármacos centros quirales. Lo que pasa es que cuando uno mide un simple protón, o un carbono 13, ya sea en protón o ya sea en carbono 13, no podemos diferenciar enantiómeros, ¿ok? No podemos decir que el fármaco es R o el fármaco es S o que tengo la mezcla racémica, ¿ya? Entonces no podemos diferenciar. Usted no va a poder decir, sí, me vendieron el esomeprazol y no el omeprazol, que es la mezcla racémica, ya que es un caso característico. Entonces ahí... Exacto, claro, cuando uno separa por ese HPLC con columna quiral que se llama, ahí saldrían al tiro los dos, acusaría, pero por el RMN lamentablemente no podemos saber si nos están vendiendo el esomeprazol o el omeprazol. O lo mismo con el ibuprofeno, ya el ibuprofeno que veíamos recién, pregunta el ibuprofeno, a ver, ¿está aquí mismo arriba? Sí. ¿Tiene un centro quiral? A ver, voy a maximizar, ahí sí. Muy bien. Y también se sabe que, si no me falla la memoria, parece que el R es activo en el caso del ibuprofeno. No lo recuerdo bien, le estaría mintiendo ya si me la juego por uno, pero hay uno que es más bioactivo que el otro. Siempre es así, siempre hay uno que es más bioactivo, creo que era el R. Por resonancia magnética nuclear no pueden saber cuál tienen. Entonces, ¿cómo lo hacen ahí? Imagínense que es imprescindible saber si la materia prima es R, S o la mezcla racémica. Que necesitamos saber. Una solución es la que ya dijo el compañero, hacerle un HPLC con columna quiral y ahí se van a separar si es que son mezcla, ¿ya? Pero si es solo uno, el R va a tener un tiempo de retención distinto al S. Entonces, cuando uno recurre a HPLC con columna quiral, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? Cambia el tiempo de retención. ¿Se acuerdan de ese concepto, no es cierto? Ya, perfecto. Cambia el tiempo de retención. No van a ser retenidos, no van a diluir a la misma velocidad. Y entonces, comparando con un patrón, pueden saber cuál es el que está saliendo. Entonces, habría que medir un patrón del cual tenemos absoluta certeza. Porque la manera exacta de poder ver la molécula es mediante una técnica que deben tener en el olvido cuando uno quiere ver la molécula directamente así en 3D, ver la imagen en 3 dimensiones y rotarla. Esa es una técnica que se llama cristalografía. Pero ustedes no van a estar haciendo eso porque eso es lento, es tedioso, no siempre uno logra cristalizar, obtener cristales de buena calidad, ya, así que cristalografía de rayos X. ¿Se puede medir esto acá en el país? Sí, hay varios equipos de espectro, de cristalografía, perdón, donde uno puede enviar la muestra y no es caro. Ya pueden determinar. Ellos no le van a hacer el cristal a usted. Usted tiene que enviar el cristal y ellos le van a enviar la imagen y ahí usted va a ver si tiene el R o el S.
ya, o la mezcla. Ya, pregunta, ¿por qué acá en la zona de 4.5 se ven dos señales? Dice ahí un sistema AB. Interesante eso, porque esto no es la parte aromática, esto es la parte alquílica. Entonces vamos aquí a la estructura que tenemos y tenemos Los carbonos que están cerca del ácido carboxílico. los dos carbonos. A ver, cuidado, es que justo aquí aparece 4.5, esto está desplazado. El quiral y el metil de abajo están cerca de, espacialmente del ácido carboxílico y de Ya, sí, totalmente de acuerdo. Mire, lo que pasa es que el metil está unido a otro carbono. En cambio acá el metileno está unido a un oxígeno directamente. Entonces, los protones de este metil se van a ver como un singlete, ¿no es cierto? Entonces, más allá a la derecha, en alguna parte va a haber un singlete para el metil y eso va a integrar 3 protones. Pero en este compuesto en particular, estos dos protones, este metileno, eso es un CH2 que está ahí, ¿no es cierto? Un metileno, uno esperaría una señal. ¿Ok? Pero acá, en vez de tener una señal, se desdobló. Cada protón generó su propia señal. Y ahí ya, bueno, eso ocurría cuando la molécula era muy rígida. En este caso, la rotación está disminuida y el compuesto, al ser rígido, el protón A ve un entorno químico diferente al protón B. Y por eso que se separaban en dos señales diferentes. Entonces esto pasaba porque el compuesto tiene una gran rigidez y los dos protones se separan. También influye la temperatura. Si el espectro fue tomado a baja temperatura, con mayor razón esto se rigidiza y las señales se separan. Entonces, no confundirse, no es que esto esté contaminado y haya otra señal, sino que, ¿cómo usted sabe que esto, cada uno son los protones de este CH2? Porque esta señal va a integrar 1 y esta otra va a integrar 1 también. 1 más 1, 2. Entonces ese es el CH2 integral, por así decirlo, ¿ya? Entonces las integrales no mienten. Si aparece una integral extra que nada que ver, ahí uno dice tengo algún contaminante. Pero aquí no. Bien. Y lo último dice, usted puede cuantificar las impurezas presentes en su fármaco usando el área bajo la curva. Esto es lo último con lo que los martirizo de la parte protón para control de calidad, porque esto sirve para saber cuánta impureza tiene la materia prima. Yo sé que ustedes cuantificaban, por ejemplo, con curvas de calibrado. Ya cuando ustedes hacían curvas de calibrado y mediante técnica UV, uno puede, ¿no es cierto?, cuantificar sustancias. Pero vean qué interesante, cómo ahora le vamos a sacar provecho a esto para poder saber cuánto hay de cierta impureza. Una señal que otorga el 0 en los espectros de resonancia magnética nuclear es la señal del TMS o tetrametilsilano. Entonces acá dice salbutamol con TMS. TMS es tetrametilsilano, que en este caso vamos a suponer que es nuestra impureza. Ya es para ilustrar el punto. El tetrametilsilano tiene la siguiente estructura química. Ya CH3 unido a silicio 4S. El tetrametilsilano, los protones del tetrametilsilano están súper apantallados y dan esta señal que nos otorga el 0 como punto de referencia. Pregunta, ¿por qué se ve un singlete en 0? Si tiene 12 protones en total, ¿por qué aquí yo veo un singlete, una señal? Perfecto, porque es simétrico, ¿no es cierto? Todas integran juntas porque este compuesto es perfectamente simétrico. Entonces, solo una señal. Ya, segunda observación. Todo el resto corresponde a las señales del salbutamol. O sea, lo siguiente. ¿Qué era el salbutamol? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Entonces, ahí. Y aquí me faltaba esto. Entonces este es el, bueno, está escrito abajo, el salbutamol.
Y una de las formas rápidas en las cuales ustedes podrían, viendo el RMN, decir, tengo el salbutamol no degradado, una de las formas en que esto se degrada lumínicamente, perdón, ya, perfecto, ya. El único inconveniente, miren, sí, los OH servirían si es que aparecen. Pero acuérdense que a veces en el espectro los OH, dijimos que OH y NH se empiezan a aplanar y a veces uno no los ve o integran a media, integran 2,5. Y uno dice, ¿estará impuro o cuál es el problema? En 5 aparece una señal aplanada que puede ser de NH. Ya, muy bien, de hecho lo es, ya ese 5 que ustedes ven ahí es el NH. Pero miren, para terminar el punto, cuando la radiación HNU, cuando le llega a esto luz ultravioleta, uno de los problemas es que esto se puede degradar acá, se puede cortar este enlace carbono-nitrógeno. ¿Ok? Es una degradación establecida para el caso salbutamol y por eso debe ser resguardado directamente que le llegue la luz solar. Entonces, supongamos que no hubo cuidado y se hidrolizó acá, esto se cortó, o sea, no es una hidrólisis, se N alquiló y se pierde todo este fragmento cuando le llega radiación lumínica. Tenemos ahí una vía de descomposición de la materia prima que pierde todo ese fragmento. Ya, pregunta, ese fragmento, bueno, tiene un nombre, eso es un grupo terbutil, ya, terbutil. Ya, pregunta, acá en el espectro, ¿dónde está el terbutil? Pregunta, ¿cuántos protones tiene el terbutil? Eso es más fácil. Bien, ya, una sola señal porque es simétrico para los 9 hidrógenos. Esa señal, cuando esto se degrada, ojo en la prueba, ya pequeñas preguntas de aplicación pueden haber así. Si eso no está, ¿cuál señal entonces la que va a desaparecer acá? Una que integra para 9. Bueno, si vemos acá, ¿dónde? ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde va a estar? Derecha, muy bien. Y de hecho, fíjense, yo sé que acá el número no se ve muy claro, pero claro, aquí había un singlete, y dice ahí 9, algo, porque la integración es aproximada. Esto, ese singlete, corresponde a la parte terbutil. Muy bien, y eso ya integra para 9, porque son 9 hidrógenos, y esa señal, cuando hay degradación lumínica y se pierde, desaparece completamente. Ya, entonces, una manera de saber si se degradó es esa. Vamos ahora a, ¿y cuánto TMS contiene la muestra problema? Que en este caso estamos suponiendo que el TMS es el contaminante. Primero, para poder hacer este cálculo, que eso es algo muy simple de hacer, usted tiene que tener la integración exacta. Entonces, lo primero que usted hace es integrar de manera exacta el espectro. Entonces, por ejemplo, en el caso de el salbutamol, ¿cuántos protones aromáticos tiene el salbutamol? 1, 2 y 3. Ya, movamos un poquito la imagen, ahí sí. Entonces, pregunta, ¿está integrado exacto? Si ahora ustedes van aquí en torno a 7, está exacto, 1, 1 y 1. Y el resto sigue esa integración proporcional. Entonces, tenemos la integración exacta. Cuando hemos hecho eso, se procede de la siguiente manera. Vamos a la señal del contaminante. Acá está nuestro, entre comillas, contaminante. ¿Ya? Y lo que hacemos es lo siguiente, y vemos cuánto integró el contaminante. En este caso integró 0.32. Y hacemos la siguiente proporción. Ahí abajo está escrita, pero yo la voy a desarrollar. Ustedes dicen, mi contaminante tiene 12 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, cuando él está con sus 12 hidrógenos, eso es el 100%. Pero en este caso no integró 12, integró 0.32. ¿Ok? Ahí cuando lo maximicen se va a ver bien. Está escrito aquí abajo y de ahí viene ese 0.32, es este valor numérico de acá. ¿Ya? Entonces, este 0.32 es el que estaba aquí dentro de esta formulita. Pero yo les estoy enseñando a razonar, simplemente a decir, si esto hubiese integrado 12, tenemos 100% de contaminante. Pero no integró 2, integró 0.32. Eso equivale al X%. Y eso les da un valor de 2,6. 2,6 ¿qué? Mol por ciento. 2,6 moles por cada 100 moles de muestra.
tienen un 2,6% de contaminación, entre comillas, en este caso de su materia prima. Así que una forma directa y fácil, y no hay que estar haciendo curvas de calibrado ni nada de eso, nada más que pedir el espectro, hacer esta proporción y concluyen que su muestra está contaminada 2,6%. Interesante eso. Ahora, si eso fuera materia prima, es alarmante. 2,6% de contaminante altísimo. Una contaminación grosera. Siempre las trazas son por debajo del 0,0. ¿Ya? Tener 2,6% de algo extra puede ser grave. Ya, un contaminante que arruina todo. Muy bien, creo que será el último. Sí, perfecto. Y ahora dice acá algunos ejemplos de aplicación. Aspirina con ácido salicílico en una muestra importada de la India, paracetamol con restos de anilina en una muestra importada de China. India y China son dos proveedores de materia prima, se compra aquí a ellos. Hay algunos laboratorios que están más cargados a ciertos países que otros. Tetraciclina contaminada por fotodegradación en el laboratorio, mal manejo de la muestra. A ver, resolvamos el primero, ya estos son solo enunciados, pero se refiere a lo siguiente. Claro, miren. Vamos a ir a la estructura rápidamente. Esto ustedes ya lo conocen. Esta es la aspirina. Entonces, ya, primera... Exacto. Ya, el ácido salicílico, muy bien, es cuando está degradado. Pregunta, ¿el ácido salicílico tiene efecto analgésico, antiinflamatorio? También tiene. Claro, pero el problema es que es más gastrolesivo y que es un contaminante, tiene menos efecto obviamente que la misma aspirina, porque la aspirina tiene un mecanismo de acción covalente o no covalente. Covalente, acetilada la enzima, ¿ya? Entonces hay que refrescar algunas cosas. Ese grupo acetilo es importante para la actividad. Pregunta, si ustedes tienen una muestra degradada de esta forma, o sea, tienen la mezcla de ambas cosas. Cuando uno hace un simple infrarrojo, que ustedes lo pueden tomar en el laboratorio, cuando hagan un simple infrarrojo, ¿qué va a pasar si tenemos la mezcla? ¿Ok? En un IR. Pregunta. Ya, primero no se puede diferenciar el ácido carboxílico, ¿no es cierto? Porque van a estar solapados. Pregunta, ¿y el OH ese que está ahí, lo van a poder ver o va a ser difícil? Muy bien, va a ser difícil de ver porque... Lo que vamos a poder ver es la falta de la señal de 1200, 1300. A ver, cuidado, recuerde que es una mezcla de ambas cosas. Ya, la observación es muy buena. Si solo fuera ácido salicílico, no veríamos el éster. Muy bien, la señal de 1200 no se vería. Pero si usted tiene la mezcla, pues lea bien en la prueba. Si es que estoy preguntando si es que hay una mezcla o si es que ya degradó completamente. Mire, si tiene la mezcla, va a seguir viendo el resto, pero algo más va a pasar acá. Pregunta, ¿el carbonilo de este ácido va a aparecer en la misma longitud que el carbonilo del salicílico? ¿Son las moléculas iguales? No. Entonces, estos dos carbonilos no se van a ver iguales. Exacto. Entonces voy a ver un carbonilo extra. Entonces vamos a ver 3. Usted dice, ¿por qué 3? Porque el éster también tiene un carbonilo. Entonces, si solo tuviese aspirina, usted vería 2 carbonilos. Pero como hay degradación, vamos a tener un nuevo carbonilo. Y acá en 1700, entonces usted va a ver como 3 señales de carbonilo cerca de ese valor. Desplazado a distinto valor. Ya media solapadas tal vez una con otra, pero se perturbó el espectro. Vamos a tener 3 pics que están apareciendo ahí cerca de 1700. Ya así que con un IR, rápidamente usted puede decir, aquí lamentablemente tengo degradación de materia prima. De más está decir que usted podría separar, ¿no es cierto?, y aplicar las otras técnicas HPLC que ya ha visto en el resto del curso. Ya. Segunda, dice paracetamol con restos de anilina en una muestra china. Entonces, vamos al paracetamol. Y aquí el asunto también es serio porque la anilina es súper tóxica por sí misma. Entonces tenemos esto, el paracetamol. Esta es la estructura. ¿Ya? Y está contaminado con anilina. Bueno, no se dice nada, entonces asumimos que la anilina que contamina es la anilina que provino de una N-deacetilación parcial. Entonces, otra vez, es una mezcla, una
Combinación de ambas cosas. Ya, y acá el infrarrojo que va a estar ahí en el laboratorio y del cual podemos echar mano, una rápida medición, ¿podrá decirnos algo? Insisto, es una mezcla. Una señal de N. Ya, este NH, Toda la señal de NH. sí, es diferente, ya, pero yo miren, en lo personal no les podría garantizar que no aparezca medio solapado con este. Ahora, sí, este NH lo más probable es que esté más desplazado a la izquierda, entonces la señal de la amida, lo más probable es que esté más a la izquierda que la señal de la amina, que va a estar tal vez más a la derecha. Podría ser esa una forma, ¿ya? Pero supongamos, compliquemos el problema que apareció muy junto todo, ¿ok? Entonces, si usted tiene el infrarrojo, ya aquí está 3000, y a la izquierda, entonces supongamos que quedó todo medio mezclado ahí ya, entonces ya, ahí recuerden que todos los compuestos tienen estas vibraciones, ya, y ¿qué pasa? Pues entonces usted no puede intuir muy bien. Obviamente, si usted tiene paracetamol puro, usted puede tomar el infrarrojo del paracetamol puro y comparar esa huella digital, por así decirlo, con la materia prima que está hidrolizada, con la mezcla. Y ahí también podemos concluir. Pero supongamos que usted no tiene paracetamol puro, tiene su pura materia prima degradada con ambas cosas. Entonces aquí vamos a tener una mezcla. El otro problema es que aquí este carbonilo va a seguir apareciendo. Tal cual, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ya el carbonilo en 1700. Va a seguir apareciendo. Y los OHs, los dos tienen OH. Y puede que estén solapados ahí entre medio con las aminas. Entonces tampoco me permite diferenciar muy bien, ¿ya? RMN de carbono. Si vamos a RMN de carbono, ¿qué vamos a tener? Que con un RMN de carbono, recuerde que tiene la mezcla de ambas cosas, ¿cuántos carbonos va a contar si es que hay degradación y hay la mezcla de ambas sustancias? ¿Cuántas señales se van a ver? Ambas. El RMN no discrimina. Si tiene una mezcla de cosas, se suman todos los carbonos. Entonces ya, ¿cuánto? Contemos, ustedes apliquen ahí la problemática que estaba en el tema de la simetría, ¿no? 5. A ver, en el primero, ya, 1, 2, ya, vamos a ir marcándolo. Entonces, una señal. Después, ¿no es cierto? 2 señales. 3 señales. Hasta iban 3. La señal de ahí, no, porque aromático y está unido, no tiene. Ah, sí, pero el carbono está Claro, carbono, recuerde, carbono, entonces 1, 2, 3, 4 señales. Y el de al lado también da 4 señales aromáticas. Entonces vamos a tener 8 señales en total. Se fija, 1, 2, 3, 4. 8 señales aromáticas en total. Más, falta una señal. Perfecto, la del carbono metil acá arriba, ese va a aparecer pero a campo alto. Ah, de veras, gracias, se me estaba olvidando la acetona. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, teníamos 8, 9, 10. Entonces en total el carbono 13 me va a dar un conteo ya de 10 señales. Y con eso inmediatamente usted dice, tengo degradado mi paracetamol con restos de esa anilina. Se fija, así de simple, con un conteo. Sin más, usted está demostrando y puede entregar un informe avisando de que hay una contaminación seria de la materia prima por conteo de señales, sin necesidad de estar asignando y cuál carbono es cuál ya, sino que simplemente informando de que hay más señales de las que deberían haber para paracetamol. Ya, y la última de esta parte, a ver, dice tetraciclina más contaminantes por fotodegradación en el laboratorio por un mal manejo de la muestra. Algunas tetraciclinas todavía se ocupan, yo sé que son fármacos un poco en desuso hoy porque son tóxicas, pero algunas todavía se ocupan para el tratamiento de ciertos acnés refractarios y también para algunas enfermedades de transmisión sexual. Las tetraciclinas también en algún momento fueron empleadas en la formulación de ciertas cremas. Y uno de los problemas es que cuando se degradan son súper tóxicas. Son de los pocos fármacos que degradados son tóxicos, así que no podemos tener una tetraciclina degradada. La estructura general de una tetraciclina es la siguiente.
Oh, bueno, aquí se me acabó la hoja. Como el nombre lo dice, ¿cuántos ciclos van a ser? Perfecto. Ya. Ya, y son complejas, están llenas de grupos metil, OH, NH, carbonilo en la estructura, pero una de las degradaciones características que experimentan es N de alquilación. Entonces, vamos a tomar como ejemplo lo siguiente. Y lo mismo, no voy a escribir otra vez la estructura completa, pero para que se entienda la idea. NH2, ya con muchos anillos, con enlaces múltiples, hago omisión de toda esa parte. Y tenemos una mezcla entonces ND alquilada. Partimos de la tetraciclina con dos grupos metiles y la tetraciclina degradada. Otra vez tenemos una mezcla de ambas cosas. Ya, claro. A ver, ya, primero, una pequeña observación. Vamos a tener que, en el caso del infrarrojo, mucho cuidado porque tienen que saber si es que esto estaba o no como sal clorhidrato. Porque si está como sal clorhidrato, ¿se va a ver el N-dimetilamino? Si está neutro, no se va a ver, porque no hay protón. Pero si es que hubiese estado, ojo con eso, si es que hubiese sido una sal clorhidrato, ustedes lo que tienen ahí es NH, dimetilamino positivo, y sí van a ver ese protón alrededor de 3400 centímetros a la menos 1 en un infrarrojo. Entonces, cuidado también leer bien en la prueba de cuál es el estado del fármaco, si es que está como base libre o si es que está en forma de sal, y lo más común es que esté en forma de sal. Ya, pero ahora vamos al problema aquí directamente y olvidémonos del infrarrojo porque nos va a dar estas complicaciones, no se especifica si esto está como sal o no, por conteo de señales. Al final vamos a tener que el conteo de señales va a generar más carbonos de los que deberíamos. Entonces vamos a tener que, cuando hay una mezcla, vamos a tener más carbonos en el C13, ¿okay? En el conteo de señales. Pero supongamos que hay un 100% de degradación ahora también. Son dos casos distintos. Son dos problemas diferentes. Primer problema, usted tiene la mezcla, el carbono 13 le arroja un conteo superior al que debería haber acá. Y ahí hay que ver cuántos carbonos en base a los patrones de simetría de la tetraciclina real que ustedes enfrenten en la prueba. Pero supongamos que hubo un 100% de degradación. ¿Qué va a pasar en el carbono 13? Ya, pregunta, ¿por qué solo una y no dos? Exacto, el nitrógeno también tiene simetría. Muy bien, vamos a perder menos una señal metílica que equivalía a los dos carbonos, ¿no es cierto?, de dimetilamino. En cualquier parte podría haber degradado. Claro, es que hay que especificar. En la prueba yo les voy a dar cierta orientación, por supuesto. Ya lo más simple es que cuando usted tenga la materia prima, usted va a tener esto, degradaciones, mezcla, y por lo tanto nada más que un aumento en el conteo de señales de la mezcla. ¿Ya? Pero si yo lo guío hacia una degradación total, en la prueba le voy a tener que decir qué es lo que pasó. Voy a dar una orientación para que usted no esté adivinando. No puede, la pregunta no va a estar en el vacío, ¿ya? De una alquilación en este carbono. Claro, va a haber una pregunta bien dirigida en ese aspecto. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a comenzar con espectroscopía bidimensional.